Queridos hermanos y hermanas, como les habíamos ofrecido, vamos a continuar con las lecturas sobre este tema de la cruz, y para lo cual vamos a tomar ahora la lectura del 15 de septiembre de 1901 de este mismo folletito, El misterio de la cruz. Bien, dice el texto: todo el triunfo y la gloria será de la cruz, que traerá la luz sacudiendo a las criaturas. Dice Luisa: esta mañana mi adorable Jesús vino glorioso con las llagas resplandecientes más que el sol y con una cruz en la mano. Mientras tanto veía también una rueda de la que salían 4 ángulos. Parecía que de un ángulo huía la luz y quedaba a oscuras. En esta oscuridad permanecía la gente como abandonada de Dios, y acaecían guerras sangrientas contra la iglesia y contra ellos mismos. Parecía que las cosas dichas por Jesús bendito, para antes se van acercando a pasos veloces. Entonces nuestro Señor, viendo todo esto, movido a compasión, se acercó a la parte oscura y se inclinó sobre la cruz que tenía en la mano, diciendo con voz sonora: ¡Gloria a la cruz! Y parecía que la cruz llamaba a la luz, y los pueblos, sacudiéndose, imploraban ayuda y socorro. Y Jesús repitió: todo el triunfo y la gloria será de la cruz. En caso contrario, los remedios empeorarán los mismos males. Así pues, la cruz. ¿Quién puede decir cuán afligida y preocupada quedé de lo que podría suceder? Vean qué escrito más oportuno, y que ahora se debería, este texto, difundirlo. Ahora que hay las redes sociales, qué lindo que sería que este mensaje, estas verdades vayan, por ejemplo, a Cuba y Venezuela, a Nicaragua, estos países aquí de Latinoamérica que se han ido a esa situación tan dolorosa con que viven, entregados al comunismo. Ese pueblo doliente, sufrido de estos 3 países, cuántos años de una opresión tremenda, y no hay remedio, no hay solución, por más que hagan lo que están haciendo. Hasta tienen el apoyo de otros países comunistas como Rusia, la misma China, pero el mal continúa. Y aquí lo dice clarísimo, que, repito, que vino Jesús, dice glorioso, dice Luisa, con las llagas resplandecientes más que el sol y con una cruz en la mano. Mientras tanto veía también una rueda de la que salían 4 ángulos. Parecía que de un ángulo huía la luz y quedaba a oscuras. Y en esta oscuridad permanecía la gente como abandonada de Dios, y acaecían guerras sangrientas contra la iglesia y contra ellos mismos. Es como estar viendo y repitiendo lo que yo ya vi en Cuba, con la gente como abandonada de Dios, digamos,
así en una forma coloquial podríamos decir, haciéndonos ecos de este escrito. Y no es que Dios les ha abandonado, ellos son los que le han abandonado a Dios. Por eso no hay luz ya en esos países, como en este caso en Cuba, que estoy refiriéndoles del hecho que constaté. No hay luz. Es todo oscuridad porque falta Dios, falta la luz de la palabra de Dios y la luz de la cruz. Por eso nosotros somos unos seguidores de la cruz gloriosa, porque ahí nos dio un ejemplo el Señor a través de Magdalena Munda, allá en Dossolé de Francia, que le hizo ver esa cruz gloriosa llena de luz para los pueblos, precisamente para que sea como un detente a la oscuridad que ya estamos viviendo ahora, en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad, de pecado, de acciones contra la voluntad de Dios, el sexo, la droga, la cuestión política, social, económica, y etcétera, etcétera, que es un caos realmente, porque no brilla ya la luz de su palabra y la luz de la cruz gloriosa. Por eso era un detente, no solamente para los castigos que vendrán y que ya estamos viendo ya, sino para detener el mal, para que esa luz ilumine al mundo que está en tinieblas. Eso era sobre todo el detente para el pecado, para todo lo que el hombre está yéndose contra Dios ahora. Entonces digo, estando en Cuba, me di cuenta de esto, la gente sin rumbo, hay como robots caminando mecánicamente, pero sí, esos jovencitos asusados por ese adoctrinamiento contra la religión, contra la iglesia. Pues me contaba un sacerdote que se dedican a apedrear las iglesias y los templos. Y ahora ya estamos viendo ya abiertamente, como en Chile, en los mismos Estados Unidos y en otros países, cómo la persecución está actualmente vigente contra la Iglesia Católica y contra todo lo que significa cristianismo. Imágenes que les hacen pedazos del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen, queman iglesias, profanaciones ahora en los templos, ataques a los sacerdotes. Por eso dice, en esta oscuridad permanecía la gente como abandonada de Dios y acaecían guerras sangrientas contra la iglesia y contra ellos mismos. Claro, porque cuando no hay el amor, cuando no hay la presencia de Dios, ese amor de Dios pues no se recibe y no se transmite ese amor de Dios hacia los demás. Porque es una gracia tenerle a Dios en nuestros corazones para, con esa presencia divina, también tener esa oportunidad de manifestarles ese amor de Dios hacia los demás. Pero eso también te da el Evangelio, el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, para que, como dice, que veamos por los pobres, por los necesitados, por los ignorantes, por los que no conocen la palabra de Dios. Esa es la peor pobreza todavía, la pobreza espiritual, de la ignorancia espiritual. Por eso allá, como no hay acceso a los libros, a la Biblia, muy poca gente tiene ese privilegio, porque los medios económicos ni los alcanzan. Ese padre cubano salesiano que me mostró una Biblia que vendía en $1.20, nadie compraba. Primero, por lo que están alejados de Dios, y segundo, porque viven con las justas. Para ellos $1 es una fortuna. Parecía que las cosas dichas por Jesús, bendito, para antes se van acercando a pasos veloces. Entonces nuestro Señor, viendo todo esto, movido a compasión, se acercó a la parte oscura y se inclinó sobre la cruz que tenía en la mano, diciendo con voz sonora, gloria a la cruz.
y parecía que la cruz llamaba a la luz y los pueblos, sacudiéndose, imploraban ayuda y socorro. Ayuda y socorro. Claro, eso es lo que digo, que ojalá este escrito pueda circular en las redes sociales de estos países comunistas para que la mejor ayuda y socorro que puedan tener es acercándose a la cruz de Cristo, acercándose a la palabra de Dios, porque ahí va a venir la luz de la palabra de Dios y la cruz gloriosa también va a iluminar. Porque ahí, ¿qué es la cruz gloriosa? Pues Cristo en la cruz, pero ya glorioso. Parece un contrasentido, no. Jesús pues murió, pero resucitó y Él volverá con su cuerpo glorioso. Entonces ese es el triunfo. También la cruz gloriosa va a ser el triunfo que cuando la gente aprecie lo que encierra esta cruz, se ilumine de gracias y sea el detente de todo lo que se viene en aspecto de castigos materiales, pero sobre todo para un cambio, una conversión, se detente, que detenga el pecado. Entonces, qué lindo que sería Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se acerquen a meditar en la palabra de Dios y aprecien lo que significa la cruz donde murió Cristo. Esa misma película, La Pasión, cuánto bien puede hacer a las personas para que tomen conciencia de lo que sufrió nuestro Señor por nuestra salvación. Y eso que ahí vemos solamente una parte de la pasión de Cristo, la pasión que vivió causada por los soldados romanos, por los judíos. Pero hay otras dos pasiones que él mismo explica en sus escritos, la pasión del amor. El amor, eso es lo que más puso en ese sacrificio, su amor por nosotros, por eso dio su vida, por amor. Y la tercera manifestación que Dios dio con esta pasión fue el pecado. El pecado. Eso es lo que más le dolió, esa pasión dolorosa por nuestros pecados, ya en el huerto de los olivos, como sudó sangre, porque ahí se agolparon todos los pecados de la humanidad, pasada, presente y futura. Eso es lo que le dolió en el alma, como se dice vulgarmente, a Cristo, toda la multitud de pecados. Un pensamiento, una espina. Miren, solamente este ejemplo de lo que es un mal pensamiento. Y cada persona, cuántos millones de pensamientos pecaminosos, de ausencia del pensamiento hacia Dios, hacia el bien. Cuántos miles de pecados de pensamiento, cuántas coronas de espinas le hemos puesto. Las obras malas que hemos hecho, cuántos latigazos. Entonces ahí esa pasión que hemos visto en la película es solamente la pasión del dolor físico por lo que le hicieron los judíos y los romanos. Bueno, algo en la parte moral, con el juicio que se ve, la injusticia, ¿no? La persecución, todo eso que se ve es poco. Pero nosotros estábamos ahí, nosotros con nuestros pecados. Ahí le estábamos azotando, poniendo corona de espinas. Nuestros pecados, de los millones de pecados que le han ofendido a un Dios bueno. Todo el triunfo y la gloria será de la cruz. En caso contrario, los remedios empeorarán los mismos males.
Claro. Puede haber muchos remedios humanos, muchas ayudas humanas a estos pueblos. En general, a todo el pueblo oprimido en el mundo, a todo el pueblo pecaminoso, que no quiere saber ya nada de Dios ni de la cruz de Cristo, pues las cosas se van a empeorar, como ya estamos viendo. Ya estamos viendo que el hombre anda desesperado, angustioso, en plena oscuridad, porque no sabe a dónde va, porque falta Dios en sus vidas, porque todo mal viene de eso, de la ausencia de Dios. Por eso dice, los males van a empeorar, porque los mismos remedios empeorarán los mismos males. Ahora mismo con esto de la vacuna, que es como un remedio, entre comillas, para este coronavirus, para este COVID-19. Sí, ojalá tenga éxito. Sí, pero eso es solamente una solución temporal de la salud del cuerpo, que ahora es otro ídolo del hombre, la salud. ¿Pero qué? La salud del alma. ¿Han pedido tal vez vacunas para esto? ¿Ah? ¿Han pedido esa vacuna? Eso, no. ¿Y cuál es la vacuna para nosotros en la parte espiritual? Pues la palabra de Dios, la sangre de Cristo, que esa sangre de Cristo circule en nuestras venas para hacer una sola sangre con Él. Y eso va a ser el mejor antídoto contra el pecado, contra ese veneno, contra esa lepra del pecado, que es peor que el virus COVID. Nos falta esa vacuna de la luz, de la cruz de Cristo, de la cruz gloriosa, para con Jesús renunciar a nuestra vida miserable y viviendo sobre todo el divino querer. Por eso digo, esto para mí es la vacuna, los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta. Esa es la vacuna real, que no tiene efectos colaterales como algunos ya están avisorando en base a las vacunas que han hecho en el Reino Unido. Y hay reacciones de algunas personas cuando les pusieron la vacuna. Esta vacuna del divino querer no tiene efectos colaterales porque es la vacunación perfecta hecha por un médico divino que es Jesús, para que cambie tu vida espiritual y también corporal. Corporal, así lo dice Jesús en sus escritos. Pero ¿quién hace caso a esto? Porque estamos encerrados en otros asuntos, buscando las soluciones humanas, pero no somos los sabios y prudentes para buscar la ayuda divina, que es la que nos llevará al hombre nuevo, viviendo el reino de Dios en nosotros. Nuevos cielos, nuevas tierras que somos nosotros. Seremos una nueva tierra donde florezca la virtud del amor, donde reine la verdadera gloria que debemos dar a Dios con el amor divino y perfecto que se merece todo un Dios. Esa tierra puede dar frutos divinos si vivimos el divino querer. Y por último, vamos a leer este escrito del 5 de marzo de 1903, de este librito que se llama El misterio de la cruz. 5 de marzo de 1903. El Señor da a las criaturas las diversas cruces de los desengaños para liberarlas y reordenarlas en Dios. El juicio de amor
que hace la cruz. Habla Luisa. Encontrándome en mi habitual estado, me hallaba junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces y de espinas en sus brazos. Todo él cansado y anheloso, y yo, viéndole en ese estado, dije: Señor, ¿por qué te afliges tanto con ese fajo en los brazos? Y él: Hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Pues mientras decía esto, nos encontramos entre las gentes, y el bendito Jesús apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas. Tomaba de ese fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y él, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía lo que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. La primera lección, qué hermoso esto. ¿Cuántas veces ponemos la confianza en el hombre? Ahí sí tenemos fe. No, este hombre me va a solucionar mis problemas, como en el caso de Cuba, Fidel Castro, y en Venezuela, Chávez, y ahora Maduro, y Ortega en Nicaragua. No, este es el hombre indicado para la solución de nuestros problemas socioeconómicos. Y vayan a ver en qué ha quedado. En nada. Falsas promesas, demagogia purísima, y viene el desencanto. Pero como en el caso de Cuba y ahora Venezuela entrando en eso, pero les lavan el cerebro, que ya después son ya como unos robots que ya no tienen ni siquiera capacidad para reaccionar, porque ya están lavados del cerebro, y con las leyes y las cosas de seguridad y de control que tienen, pues no pueden ni comentar ni hacer una reunión donde pueda uno libremente hablar, ¿no? Como ya saben que son perseguidos, pues se inhiben. Entonces no hay libertad ni de palabra. Entonces, pero yo digo, si conocieran esta gente, estos pueblos, estos escritos, otra cosa sería la reacción que van a tener, y van a salir de ese desengaño. Y se van ya a dar cuenta del engaño que fueron objeto, porque ya van a encontrar con la luz de Cristo la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Pero ahorita no, con todo ese adoctrinamiento, ya ni reaccionan. Pero como dice aquí, dice: y el bendito Jesús apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de ese fajo la cruz de la persecución y se la daba, y él viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía lo que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Y esto en campo político, pero también en la parte sentimental. Cuántos amores rotos y cuántos desengaños, porque habíamos puesto toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, todo el amor a esa criatura, sea hombre o mujer. Cuando las mujeres dicen: oh, qué lindo hombre, y las amigas: no, es la oportunidad, mira, es guapo, tiene dinero, tiene profesión, tiene propiedades, es un gran partido. Y las chicas, pues inmaduras, sin los conocimientos, sobre todo de la divina voluntad, con su voluntad humana engañada por el diablo y mal aconsejada, pues se unen a esos buenos partidos, disque entre comillas, y después salen partidas.
por el desengaño, porque cuántas desilusiones. Entonces, ahí, pero Dios permite, ha cogido del fajo de la cruz para que te desengañes. A ver, no. Aquí, el verdadero amor, el verdadero amor es el que yo te voy a dar, diría Jesús, el amor divino, perfecto, sin engaños. Y vas a encontrar la verdadera felicidad que buscas en el hombre o en la mujer y nunca encuentras. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para amar a Dios divinamente y amar al prójimo con el amor de Dios. Entonces la cosa cambiaría. Se veía algún otro apegado a las riquezas. Tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y él, viendo que se esfumaban las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que las verdaderas riquezas son las eternas. Y por lo tanto, apegaba su corazón a todo lo que es eterno. Otra lección. La gente apegada a las riquezas. Es su diosecito falso. Yo mismo fui uno de ellos. Apegado a las riquezas. Ambición de hacer y tener más plata, más dinero. Y que terminé en una enfermedad. Ahora, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, me han ido conduciendo poco a poco con esta cruz que tenía ahí el Señor para mí. Ahora voy a tocarte la piel, a ver si es que encontraste en la riqueza lo que buscabas. Y me he ido despojando y desapegando de las cosas que yo buscaba con tanta ansiedad en mi vida. Y eso vale para todos los que están solamente apegados a los bienes materiales que se esfuman. Ahora con tanto ladrón, con tanto asaltante, te puedes morir cualquier rato porque te quieren robar un celular. ¿Y de qué sirvió tener un celular como el que salió ahora del iPhone 12 de $1,250? Y ahora que vino mi hija de Estados Unidos, me cuenta, más bien dicho, mi nieto que fue con mi hija a Estados Unidos, me cuenta mi nieto de que se habían agotado los celulares de $1,250. Miren, esa ambición por tener el último celular, ¿y a qué precio? Entonces, esta cruz del desengaño te va a dar también a ti cuando veas que estás muy apegado a las cosas. Te va a tocar la piel para que veas que no todo lo que brilla es oro, como dice un dicho, no. Más bien te vas a deslumbrar y vas a estrellarte con ese oro que es el estiércol del diablo para que te alejes de Dios. ¿Y en qué termina? ¿En qué se termina? ¿No? ¿Qué vas a hacer cuando ya estés ya muriendo? ¿Te vas a llevar tal vez toda esa cuenta corriente que tienes por millones? ¿O las propiedades que tienes por cientos? Como Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro tenía más de 50 propiedades regadas en la isla y afuera. Esos son los comunistas. Empobrecen a la clase proletaria y ellos son los aburguesados, los nuevos aburguesados. Cosa que Marx condena, pero ellos predican pero no practican. No te vas a llevar nada, nada. Y más bien puedes dejar tus propiedades para que se peleen tus parientes, tus descendientes, porque también eso es lo que se busca ahora, ¿no? Que aprovecharse de alguna herencia para tener un dinero fácil. Eso, que nos cree conciencia todo lo que estamos meditando.
que nos dejemos aleccionar, evangelizar por Cristo e imitemos su vida, que fue de pobreza, pero Él era de una riqueza espiritual divina y era el hombre más feliz en medio de la persecución y de la pobreza. Si otro se ataba a su propia estima, al saber el bendito Jesús, con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba, y él confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y arreglaba todo su interior en orden solo a Dios y ya no a sí mismo. Y así sucesivamente de todas las otras cruces. La propia estima es otra situación que vivimos. Y ese es un mal también que se pega, yo diría, en la mayoría de la gente. Si todos buscamos ser estimados, que nos estimen, que nos alaben, que nos aprecien, que nos digan qué bello este hombre, qué inteligente, qué grande es este hombre, qué bueno, qué santo es este hombre o esta mujer. Pero hay de aquel que le diga lo contrario, que le contradiga, que le haga caer en sus faltas. Dios mío, pone grito en el cielo, porque le han calumniado, porque no es verdad de lo que dicen de mí, porque yo soy el hombre más valioso e importante. Eso es soberbia, pero también hemos sido inoculados por el veneno de la soberbia por el demonio. Él también, que fue un soberbio, Luzbel, ese ángel de la luz bella, ya se creía a Dios, no le dio gracias a Dios por lo que hizo de este ángel, una maravilla. Y cuando ya el Señor le hizo comprender de que él tenía que servir a Jesús Dios hombre y a la Virgen María, a la toda pura, la criatura toda pura. Pues no, la soberbia de él era que no. Él era superior porque él era puro espíritu y por eso dijo, no serviré. Y ahí se creó el infierno, él mismo. Y eso hemos heredado, lamentablemente. Todos somos en una u otra forma soberbios. Al menos cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no nos hemos llenado de Dios, cuando no nos hemos vaciado de nosotros mismos, estamos siempre esperando el aplauso, el elogio, la admiración, el adulo. No. Aquí tenemos que abrazar esa cruz de la humildad, como Jesús, manso y humilde de corazón. No ese ensimismarse, creyéndose, como decimos aquí, la divina pomada o la mamá de Tarzán, otro dicho que dice. No, bueno, qué hermosa está esta lectura. Después mi adorable Jesús me dijo, ¿has visto por qué tengo este fajo de cruces en los brazos? El amor a las criaturas me obliga a tenerlo, por estar en continua preocupación por ellas, siendo la cruz el primer desengaño y la primera que juzga la conducta de las criaturas. Si la criatura se somete a la cruz, le hará esquivar el juicio de Dios, que se verá satisfecho cuando alguien en la vida se somete al juicio de la cruz.
y si no se somete, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño, de la muerte, y será juzgado por Dios con más estricto rigor y mucho más por haber esquivado el juicio de la cruz, que es todo juicio de amor. Entonces, preferible en esta vida mismo, cuando llegue una cruz del desengaño, abrazarla, reconocer nuestra limitación, nuestro pecado, nuestro apego, nuestra soberbia, y renunciar a esto para ser como Cristo, como nos pide. Subirnos a la cruz con Él y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Si viene una cruz de un desengaño, siendo sano, has permitido una enfermedad. Si he tenido posibilidades económicas y viene un revés económico, como está pasando con mucha gente ahora con la pandemia, decir, Señor, tú lo has permitido, por algo será. Si he tenido un desengaño con una persona donde puse mucha confianza, decir, Señor, abrazo tu cruz de este desengaño para ya no confiar en las personas, sino solamente en ti. Porque si te llevas al más allá, toda tu soberbia, todo tu apego, entonces va a tener un purgatorio muy fuerte, donde tendrás que purificarte para que el Señor mismo te vaya despojando de esos apegos, de esa soberbia. Qué sabiduría de este escrito, hermanos. A mí me ha impactado esto. Sí, y todo lo que manda esa cruz del desengaño es por amor, por amor. Por eso muchas veces somos tan insensatos que cuando viene una cruz, lo que más hacemos es renegar de Dios, es decir, ¿por qué a mí? Otra soberbia. ¿Por qué a mí si soy santito, soy bonito y me viene esta desgracia? Se murió un hijo mío, un pariente mío, ahora estoy en una pobreza, ¿por qué a mí? No, por amor te está mandando esas cruces del desengaño para que renuncies a todo ese apego, a toda esa soberbia y vuelvas a hacer nada para que el todo esté en ti. Sí, porque en el juicio particular vamos a darnos cuenta, y ya mismo, en el mismo aviso, que es un preludio de lo que va a ser el juicio particular, ahí vamos a ver todas esas cruces del desengaño que vamos a caer en cuenta, que a veces ni nos damos por aludidos, que vino de Dios esa cruz para que tú te despojes de toda tu miseria. Entonces, en esa iluminación de conciencia, ahí vas a darte cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por ti para que todos los males que creías que el mismo Señor te había causado, no, era una cruz de amor que te mandaba para que te alejes de la vida desordenada que has estado llevando. Dice Luisa a continuación, después de esto desapareció y yo comprendí asimismo que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces al mismo hombre mueve. Repito, después de esto desapareció y yo comprendía, dice Luisa, asimismo que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces al mismo hombre mueve, provoca a Jesús a darle la cruz para que esté en orden con Dios, consigo mismo y con las criaturas, y no viendo en él ningún desorden, el Señor se abstendría y le daría paz. Claro, si tú mismo caes en cuenta de que estás equivocado y tú mismo, por gracia de Dios, sobre todo viviendo la divina voluntad,
Te vas a dar cuenta en esa iluminación que vas a tener tu conciencia con la sabiduría de las verdades divinas, con esa ciencia infusa que encierran estos escritos. Vas a darte cuenta de que estás equivocado. Entonces ahí mismo ya te está purificando el Señor, ya te está iluminando esa conciencia. Ya es un aviso anticipado para que tú cambies de vida. Y entonces ahí viene la purificación ya anticipada, antes del mismo juicio particular, porque ya te vas a encontrar ante la presencia del Señor, sea en tu muerte o en el aviso, de que ya te has ido despojando de todas esas miserias humanas, todos esos apegos, que confiaste en el hombre, en el amor de una persona, en la cuestión política de un líder, tantas cosas que has puesto toda tu esperanza. Pero ya con los escritos de Luisa ya tienes esa iluminación. Entonces ya esas cruces del desengaño ya van a ir asomando y vas cambiando. ¿Ya? Porque estos escritos te llevan a eso, ¿sí? Al desapego, al no poner la confianza en el hombre y a acercarte más a Dios, porque Él mismo, con los atributos divinos, te van a favorecer. Y Él mismo lo explica. Tocarán con la mano que yo lo que les he ofrecido se cumple. Entonces, esa constatación la vamos a tener en vida, si es que vivimos estos escritos, estos consejos que nos da el Señor para el vivir como quiere que vivamos, siendo imagen y semejanza de Jesús. Queridos hermanos, nuevamente les agradecemos por vuestra atención y espero que estas lecturas les hayan servido de provecho, como a mí me han impactado. Que Dios les bendiga y hasta pronto, Dios mediante.